Hola, hoy vamos a entrar en Revit en el mundo de los detalles. Llamamos detalle generalmente a un cambio de escala que permita ver con mayor detalle justamente lo que está pasando en determinado sector del edificio. Entonces, fíjense por ejemplo este caso, esta planta que está en escala 1 en 100 y yo quiero detallar por ejemplo, esta escalera que está acá. Yo no voy a hacer mi plano de escalera acá, sino que lo que voy a hacer va a ser pedir una llamada, un call out, se llama en inglés. Vamos a vista y acá dice llamada. Tenemos dos. Tenemos una que es un rectángulo y otra que puede ser un boceto. Las dos en realidad hacen lo mismo. Vamos primero con la del rectángulo, que es la más sencilla. Entonces hago clic ahí y fíjense que estamos en 1 en 100, ¿no? Yo voy a generar mi primer llamada, ahí por ejemplo, y me ha generado ya un nuevo plano. Para ir a ese plano lo que más me conviene hacer es hacer un clic en el simbolito del callout o de la llamada, hago doble clic y me lleva inmediatamente al plano que está justamente en una escala mayor que la escala en la que estábamos trabajando antes. En este caso está en escala 1 en 50. Yo no tengo necesidad de respetar esta escala y yo puedo decir, no, este plano yo lo quiero en escala 1 en 20. Y entonces el plano, fíjense que se limpia absolutamente de toda anotación que hayamos tenido en el plano de donde sacamos esta llamada y nos deja el campo libre, fértil para trabajar sobre esta planta. Acá es en donde cobran más sentido las líneas de detalle que vimos en anotación, porque estas líneas pueden llegar a servir para hacer algún tipo de modificación acá. Por ejemplo, en este caso podríamos querer marcar la línea de subida de la escalera, podríamos querer marcar el vacío, podríamos querer marcar el corte y una serie de cosas que en una de esas automáticamente no las podemos hacer y las queremos marcar de esa forma. Entonces vamos a anotar línea de detalle y empiezo con líneas finas a trazar las líneas que yo necesito que estén acá. Entonces, esta es una, esta es otra. Con una línea un poquito más gruesa puedo llegar a marcar la escalera, que viene hasta acá, y después sigue viaje hasta acá arriba. Y en una de esas con una línea muy ancha, que puede ser este, marco las flechas acá. Lo más lógico en realidad es tener un bloque para hacer esto, ¿no? Pero hay quien prefiere hacerlo de esta manera y marcamos de este lado la salida. Entonces poco a poco voy haciendo mi plano de detalle de escalera que estaba en el nivel 2 y que ahora cuando yo quiero ir a ver ese detalle en particular, bueno, sencillamente voy o bien a hacer doble clic sobre el icono como hicimos recién, o si no puedo ir a las vistas de detalle y ahí lo vamos a encontrar. Es este que se llama Detail 1. No debería llamarse Detail 1, le podemos cambiar el nombre. Así que vamos a ponerle planta escalera 1 en 20, primer nivel. Recuerden que como estas líneas son líneas de anotación, solamente aparecen en esta vista, le pertenecen a la vista a la cual yo la estoy dibujando. Es decir, no, por más que yo me vaya a la planta del nivel 2, no va a haber nada de lo que yo dibujé ahí. Bien, por otro lado, vamos a ver el otro tipo de llamadas que es a partir de un boceto. Vamos a vista, llamada y en este caso vamos a usar un boceto. Vamos a marcar una zona en particular. Por ejemplo, por algún motivo queremos hacer un detalle de toda esta parte. Entonces empezamos a marcar nuestro boceto y una vez que lo terminamos le damos OK y me devuelve una llamada que no es rectangular. Acá tengo la etiqueta que si la toco y la llevo de este lado la puedo poner en otro lugar donde yo quiera. Inclusive tiene esto para generar una suerte de quiebre en la línea de la etiqueta y de momento no tiene ningún tipo de identificación y recién la va a tener en el momento en el que yo agregue esta vista, es decir, la del detalle, en un plano. Estas llamadas o callouts se usan para cualquier cosa. Por ejemplo, yo quiero hacer un corte fachada, entonces voy a uno de mis cortes y quiero detallar esta parte. Entonces yo puedo hacer o bien una llamada haciéndola desde acá con rectángulo y marcando esto que está en determinado plano y en ese plano yo lo trabajaré en escala 1 en 20 o 1 en 50, bueno, en la escala que tenga que ser, ahí tengo mi corte por la fachada. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es con la vista de corte exclusivamente,
tengo que venir necesariamente a una planta y pongo sección, y acá tengo para elegir dentro de las secciones. Hasta el momento habíamos usado la Building Section, pero ahora podemos usar la Wall Section, por ejemplo, que básicamente es lo mismo que veníamos haciendo con el detalle, solamente que esta vez lo ponemos en planta. Ven, por ejemplo, queremos que vaya, está bien que se vea la columna en vista, y cuando yo voy a este corte solamente voy a ver ese pedacito, pero de todo el edificio. Y por último, podría ser directamente una sección que fuera un detalle, que es exactamente lo mismo. Hago clic acá y vengo hasta acá, y entonces me va a generar solamente el detalle de esta parte, de este solo nivel. Yo después lo puedo expandir. ¿Ven? Me voy, en este caso, a este detalle, y tengo solamente esa parte que yo la puedo poner en la escala que, no sé, lo quiero mostrar. Después, eventualmente, si yo quiero hacer que esto se vea más arriba, bueno, puedo ir estirando esta vista. Bien, y por último, una cosa que me gustaría mostrar, que se ve claramente en este archivo, es un mito acerca de los detalles. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acercando, cada uno de estos es un callout o una llamada, en donde esta, por ejemplo, es esta de acá, y esta de acá arriba es esta de acá. Pero a su vez, este detalle tiene otra llamada, que es este detalle de acá, y este detalle de acá tiene una calidad que supera, en cuanto al detalle, lo que hicimos acá. ¿Por qué? Bueno, esto que está en escala 1 en 2 no es un detalle 1 en 2 de este detalle que está acá, sino que simplemente esto es una referencia, y acá se ha traído un archivo de CAD para hacer ese detalle 1 en 2. No es que Revit va a llegar a este nivel de detalle. Puede llegarlo si el modelo 3D está lo suficientemente completo para llegar hasta acá, pero sería una locura hacer un archivo tan pesado que al acercarse a una escala 1 en 2 uno pueda llegar a encontrar esto. Así que seguimos encaminándonos en el mundo de los detalles dentro de Revit. Hoy vimos la introducción. En los sucesivos videos vamos a ir profundizando cada vez más hasta poder llegar a este tipo de detalles, que en realidad son los más fáciles de todos. Nos vemos la próxima.